Capítulo 4. Su presencia manifiesta. ¡Qué emoción! Una de las promesas más grandes de la Escritura es que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la humanidad en los últimos días. La forma en la que fue declarada en Joel 2:28 es la más recordada. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Podemos reconocer esa promesa en otros lugares de la Escritura cuando prestamos atención a la imaginación de la profecía bíblica. La principal imagen asociada con el Espíritu Santo en los libros proféticos del Antiguo Testamento es el agua. Encontramos esta metáfora en versículos como Salmo 72:6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Aparece de manera similar en Oseas 6:3, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Y el paralelismo es tal vez más evidente en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Énfasis añadido. En ocasiones los profetas se referían a ríos, corrientes, manantiales o fuentes. Otras veces usaban términos como lluvia o derramar. Pero lo más interesante al estudiar la imagen del agua en los libros proféticos de la Biblia es el hecho de que, pese al problema que el pueblo de Dios enfrentara, el agua parece ser la solución. En otras palabras, ya sea que estuviesen enfrentando un conflicto militar, el colapso moral o una sequía natural, la respuesta siempre fue la misma: necesitaban al Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu es la cura para todos los males, de acuerdo a la Biblia. No significa eso que no haya cosas que debamos hacer en lo natural, sino que siempre terminamos necesitando más de Él que de cualquier otra cosa. Y Él viene como la lluvia, en aguaceros divinos. Los últimos días. En el día de Pentecostés, Pedro declaró que la promesa de Joel 2 se había cumplido. Los impresionantes acontecimientos de esa mañana eran parte de un derramamiento del Espíritu Santo. Aún así, ese día marcaba solo el comienzo del cumplimiento de esa promesa. El Espíritu fue derramado ese día, pero habrá otro día en el que el Espíritu se derramará verdaderamente sobre toda carne. Este es un cumplimiento de la promesa del Espíritu siendo derramado como lluvia temprana y como lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrió en el primer siglo. La tardía está ocurriendo ahora. Este cumplimiento final de la profecía de Joel tendrá lugar a medida que la Iglesia entre en su hora más impactante mundialmente. La tragedia ocurre cuando la Iglesia repasa las grandes hazañas de su historia y asume que nuestra hora ideal está en el pasado. Esa lectura incorrecta de la historia se deriva de una mala interpretación de la naturaleza de Dios. Él siempre guarda lo mejor para el final. Tanto es así que aún Jesús guardó el mejor vino para el final de la celebración de las bodas. Y cuando Dios restaura aquello que ha sido destruido o quebrantado, lo restaura a un estado mejor que el anterior. Por ejemplo, Job perdió todo cuando el diablo asaltó su vida, pero cuando Dios lo restauró, se le dio 2 veces lo que había perdido. Esa es la manera de Dios. Esperar de Él algo menos que eso para los últimos días es, en el mejor de los casos, pura ignorancia y en el peor, incredulidad. La iglesia ha sido destinada para Dios, por Dios, para cumplir en los últimos días una tarea en particular, y la promesa del derramamiento del Espíritu está directamente relacionada a esa tarea. Hemos sido comisionados para hacer lo que Jesús hizo y enseñar lo que enseñó, para así estar capacitados a fin de cumplir con la tarea de discipular a las naciones. El derramamiento del Espíritu Santo se da para ungir a la iglesia en la misma unción de Cristo que estuvo sobre él durante su ministerio, para que así podamos ser imitadores suyos. Solo cuando Jesucristo, que es llamado el deseado de las naciones, realmente viva por medio de su pueblo, podremos llegar a ser eficaces en su mandato de discipular a las naciones. Es el deseo de Dios para su pueblo el que esté verdaderamente represente los aspectos de su naturaleza que las naciones ansían conocer. Dios debe ser expresado por medio de nosotros. Él nos ha establecido para tener éxito como representantes de Cristo al darnos la promesa de su Espíritu, que vendrá sobre nosotros con poder. Pedro expresó esto de manera maravillosa cuando dijo que nos
ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Antes de observar qué es el derramamiento del Espíritu, quisiera clarificar cómo se diferencia de la presencia del Espíritu, que habita en la vida del creyente. La Escritura nos enseña que todo creyente recibe al Espíritu Santo como el sello y señal de nuestra herencia total, que es Dios mismo. Somos herederos de Dios y tenemos el precioso privilegio y el gozo de ser morada de Dios. La presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros ocurre en nuestra conversión, cuando el Espíritu de resurrección vuelve nuestros espíritus a la vida, de la misma manera en que Dios respiró su aliento de vida en las fosas nasales de Adán, en el huerto, y se convirtió en un ser vivo. En la vida de los discípulos de Cristo, vemos que esto ocurre en Juan 20:22, cuando Jesús se reunió con ellos, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sin embargo, en su ascensión Jesús les dijo a este mismo grupo de personas que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero iba a venir ahora con poder para así convertirlos en testigos. Como lo sugiere la palabra derramamiento, esa promesa se cumple cuando el Espíritu de Dios viene sobre su pueblo como lluvia. En ese momento, Dios permea todo lo que somos por medio de un diluvio de sí mismo. Esta invasión celestial de Dios en nuestra vida es la primera respuesta de Dios a la oración que Jesús nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Pablo nos enseñó que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Eso quiere decir que el reino de Dios está en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu es derramado en nosotros, el imperio del Rey se manifiesta en nuestra vida. El reino crea primero el cielo en la tierra de nuestra vida, dándonos la habilidad de madurar para llegar a ser colaboradores del cielo, para así traer transformación a la tierra que nos rodea. Entonces, el derramamiento del Espíritu tiene que ver directamente con el destino de Dios con la humanidad. El propósito por el cual Cristo alcanzó la salvación para la humanidad fue precisamente eso: ponernos en buena relación con Dios para que Él pueda hallar posada dentro de nosotros, para crear así un pueblo capaz de colaborar con Él para traer el cielo a la tierra. Como lo vemos en primera instancia en los acontecimientos de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu está intrínsecamente ligado al bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia ha sido motivo de debate por décadas, aunque no lo hubo cuando le fue dado a la Iglesia hace 2000 años. Era tan esencial para la vida del creyente que Jesús les advirtió a sus discípulos que no dejaran Jerusalén antes de recibirlo. Lo que es aún más importante de notar es que algún tiempo después de esa experiencia inicial, vemos a los discípulos obteniendo otro nivel de ese mismo derramamiento en Hechos 4:30. Si el bautismo del Espíritu fue prometido para los últimos días, y si fue la clave del éxito de los discípulos cuando empezaron a obedecer el mandamiento de Cristo de discipular a las naciones, entonces parece estar claro que es la clave para todo creyente y para toda generación en los últimos de los postreros días. Como iglesia, debemos continuar con esa tarea hasta que haya sido cumplida. El mejor fundamento sobre el cual pararse a la hora de considerar el bautismo del Espíritu son las Escrituras. Gran parte de la confusión y del debate acerca de este asunto se deriva de las evaluaciones de la gente, que se basa en su propia experiencia o en la falta de ella, en vez de invitar al Espíritu Santo para que alinee ese nivel de experiencia con el que Él ya ha declarado. Aquellos que de manera intencional ignoran los elementos de la Escritura que están fuera de su experiencia delatan una falta de confianza en el Dios que la escribió. Y puesto que la fe es esencial para complacer a Dios y para conocerle, aquellos que resisten esas experiencias y enseñan a otros a hacer lo mismo, rara vez tienen encuentros profundos con Dios y con los correspondientes que deberían tener lugar en sus vidas. En efecto, aquellos que por causa de su temor o incredulidad están satisfechos con su falta de experiencia, se esfuerzan por justificar su postura oponiéndose a los que enseñan y persiguen los encuentros con Dios. Un examen sencillo de las Escrituras y de la vida de esos que enseñan y experimentan el bautismo del Espíritu proveerá evidencia sobreabundante de que esta promesa del Padre ha sido dada para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39. Todos los que han sido llamados a la salvación están en línea para recibir esta promesa de bautismo del Espíritu Santo. Crecí bajo la enseñanza de que hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Ese no es un punto por el que iría a la guerra, aunque puedo llegar lejos al afirmar que ese don de orar en lenguas es para todo creyente que recibe este bautismo. Como dijo el apóstol Pablo, no impidáis el hablar en lenguas, 1 Corintios 14:39. En lo particular pienso que el bautismo en sí mismo y su propósito son infinitamente más importantes que la cuestión de cuál es o no la evidencia inicial de esa experiencia.
Este encuentro profundo con Dios nos es dado para que podamos ser llenos de su poder y estar capacitados para demostrar de forma auténtica la vida de Jesús ante el mundo. Por desdicha, muchos pueden orar en lenguas y sin embargo tener muy poco poder en sus vidas. Su ejemplo ha lastimado a aquellos que están buscando la evidencia de que continúa siendo una promesa del Señor para nosotros hoy. En algún momento de la carrera, cayeron en la mentira de que una vez que pudieran orar en lenguas tendrían todo lo que se les ha prometido. Tal respuesta es semejante al pueblo de Israel que cruzó el río hacia la tierra prometida, acampando en las cercanías del Jordán, pero que nunca llegó a tomar posesión de la tierra que en realidad se había prometido. Aunque el don de lenguas es uno de los dones en los que me deleito cada día de mi vida, debe haber mucho más en esa experiencia suprema que el recibir la herramienta para la edificación personal. Ese es el propósito de ese don. Todos los demás dones deben ser usados para ser capaces de representar a Jesús con poder ante el mundo y para afectar el curso de la historia. Y allí aparece entre líneas el propósito para tal bautismo: poder. La última provisión de Dios para el creyente, con el derramamiento del Espíritu, es para que lleguemos a estar llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Para el apóstol Pablo, era tan obvio el hecho de que debíamos ser llenos del Espíritu Santo que en efecto lo ordenó. Una cosa es acostumbrarse a la idea de que Dios quiere vivir en nosotros, otra muy diferente es entender que desea llenarnos con su plenitud. No puedo comprender tremenda promesa, pero sé que su propósito al llenarnos es desbordarse por medio de nosotros en el mundo que nos rodea. Un vaso de agua no está realmente lleno hasta que se derrama. Asimismo, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida se mide por el derramamiento del Espíritu a través de nosotros, para tocar el mundo que nos rodea. ¿Por qué poder? Estaría equivocado si dijera que todo lo que experimentamos es para beneficio de otros. Eso sencillamente no es cierto. Hay personas que piensan que Dios les sanará para que un familiar o un amigo se convierta. Por supuesto, un gran beneficio adicional de un milagro es que otros sean conmovidos por la bondad de Dios. Pero eso distorsiona el asunto. Dios se deleita en nosotros y nos baña con sus bendiciones por el simple hecho de que le pertenecemos. Se deleita en nosotros y nos da acceso a sus dominios simplemente porque quiere darnos placer. Sin embargo, hay un principio implícito en este reino, y es que es prácticamente imposible experimentar más de Dios y guardarlo solo para nosotros. Como lo dijeron Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Hechos 4:20. Esta es la naturaleza de una vida con Dios. Dar es lo más natural que se puede hacer. El reino de Dios nunca debe ser reducido a palabras, ideas y principios. El reino de Dios es poder. Se ha concedido poder ilimitado a aquellos que se encuentran con Dios una y otra vez. Cada encuentro opera más profundamente en nuestros corazones, trayendo consigo la transformación que necesitamos para que se nos pueda confiar más de Él. Mientras más profunda sea la obra del Espíritu dentro de nosotros, más lo será la manifestación del fluir de su Espíritu por medio nuestro. Ese es en esencia el propósito tras la promesa que encontramos en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note que lo que ocurre alrededor de nosotros está de acuerdo con lo que pasa dentro de nosotros. Este calificador suele ser muy comúnmente pasado por alto. Este poder nos capacita para presentarle a Jesús a otros de tal manera que supla toda necesidad humana. Este estilo de vida prospera en medio de lo imposible. Nuestro deleite es ver cómo las imposibilidades de la vida doblan rodilla ante el nombre de Jesús una y otra vez. Aquellos que se encuentran con Él en este nivel están mucho más dispuestos a correr riesgos que permitan que los milagros puedan suceder. La ausencia de lo sobrenatural es intolerable. Cuando consideramos la asombrosa provisión del Señor a aquello que lo rinden todo, cuando consideramos la asombrosa provisión del Señor a aquellos que lo rinden todo, la falta de poder se convierte en algo inexcusable. Este propósito fue anunciado por el salmista. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Salmo 67, 1, 2. Una vez más encontramos una conexión profunda que no debe ser ignorada entre el resplandor del rostro de Dios sobre su pueblo y la salvación de las almas en las naciones. Hay una conexión entre estas dos cosas que no debe ser ignorada. Muchos se resisten a la bendición del Señor porque no quieren ser egoístas. Aún así es su bendición sobre su pueblo lo que se supone debe tornar el corazón de los inconversos para que puedan descubrir la bondad de Dios. La promesa suprema.
la promesa suprema. Dios nos dio una promesa que combina dos de las más grandes experiencias del creyente contenidas en toda la Biblia: el derramamiento del Espíritu Santo y el encuentro cara a cara con Él. Como veremos, en esencia estas dos cosas son una sola. Dios lo dijo de esta manera: no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39:29. En esta declaración, esta extraordinaria promesa está ligada a la consumación de la búsqueda final. Estas son noticias impactantes. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega con poder para transformar vidas, iglesias, ciudades, el rostro de Dios está al alcance. Su rostro expresa el deseo mismo de lo que Él es y a qué se parece. Pero no todos pueden reconocer el rostro de Dios en el derramamiento de su Espíritu. Cuando llega la lluvia del Espíritu, la mayoría de la gente se queda fija en los efectos de la tormenta y pierde de vista a aquel que se revela en la nube. El gozo extremo, el llanto, el temor y el temblor, las visiones, los sueños, las sanidades, las liberaciones y las manifestaciones de los dones del Espíritu, incluyendo las lenguas y la profecía, todo eso son revelaciones de su rostro. Algunas personas aman esas manifestaciones, aunque otras las rechazan. Pero lo más importante que debemos comprender es que nuestra respuesta al movimiento del Espíritu no es la manifestación, no son las manifestaciones, es una respuesta al rostro de Dios. Rechazar el mover del Espíritu de Dios es rechazar su rostro. Moisés vio lo que otros no pudieron. El grado en que percibimos el rostro de Dios a través de las manifestaciones de su presencia está sumamente determinado por lo que hay en tu corazón. Como ya exploramos en el capítulo anterior, había un gran contraste entre la forma en la que Moisés y el pueblo de Israel experimentaban a Dios. El deseo de Moisés por conocer a Dios le dio acceso a una revelación que el pueblo de Israel nunca percibió. A Moisés se le permitió ver la figura de Dios, pero no a Israel. Además, el Salmo 103:7 declara que Moisés conoció los caminos de Dios y que Israel conoció sus obras. Los caminos de Dios se descubren por medio de los hechos divinos, pero solo pueden ser reconocidos por aquellos que están hambrientos de Él. Por ejemplo, cuando vemos una muestra de la provisión de Dios es mayor que sí misma. En este caso, la señal de la provisión apunta a Dios, el proveedor. Tomar tiempo para reconocer hacia dónde nos apunta una señal no es complicado. Sin embargo, nuestro sistema de valores, que nace de los efectos de nuestro corazón, determina si estaremos dispuestos o no a tomar ese tiempo. Si nuestro sistema de valores da más importancia a lo que Dios hace que a lo que Él es, si estamos más religiosamente motivados que relacionalmente, no seremos atraídos a reconocer la gran revelación que se esconde tras los hechos de Dios. La triste realidad es que algunos se satisfacen con lo que Dios puede hacer y les preocupa muy poco lo que es. Esa preferencia tiene un costo a largo plazo. Muchos han perdido el propósito por el cual fueron creados al poner su mirada en los hechos de Dios, las obras, y al fallar en entrar en la influencia del rostro de Dios, nuestra búsqueda suprema y nuestro destino definitivo. Debemos pagar un precio para ver con más claridad. Toda la vida de Moisés le preparó para ver a Dios. Su éxito como líder de Israel dependía por completo de su habilidad, momento a momento, de percibir y de seguir la presencia y la voz del Señor, aunque en cierto momento Dios le dio la oportunidad de ser el líder exitoso de Israel, en una forma diferente. Le ofreció asignar un ángel para que introdujera al pueblo en la tierra prometida. El ángel podía haberse asegurado de que Moisés tuviera éxito, como Dios lo prometió. Sin embargo, Moisés únicamente estaba hambriento de Dios, no solo por lo que Dios pudiera hacer para que tuviera éxito. Moisés insistió en seguir la presencia de Dios mismo al decir: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés fue el gran líder que era porque no estaba enfocado en el éxito personal, sino en el Dios que se puede conocer. Moisés prefería un desierto con Dios que una tierra prometida sin él. Una decisión noble, de seguro. Muchos en nuestras filas han fallado en esa prueba. Han preferido la gratificación y la satisfacción de sus sueños a los dominios de Dios que parecen ser tan costosos. Escogen la inferior perdiendo así las realidades, escogen lo inferior perdiendo así las realidades celestiales que tuvieron a la mano, pero que les eran invisibles. Los dominios celestiales están a nuestra disposición en esta vida, no están reservados solo para la eternidad. Ahora, Israel tuvo también muchas oportunidades de seguir y encontrar la presencia manifiesta de Dios como Moisés. Su vida entera estaba construida alrededor del tabernáculo que estaba ubicado en medio del campamento de Israel. La presencia de Dios se manifestaba ante ellos de día y de noche. Imperamente, Dios se manifestaba a ellos de acuerdo a su ambiente.
de noche en una columna de fuego y en el día en una nube. En el pasaje a continuación vemos cómo Dios también les habló cara a cara. Sin embargo, los hijos de Israel no reconocieron el día de su manifestación. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Deuteronomio 4 del 15 al 16. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Deuteronomio 5:4. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego la nube y la oscuridad. Deuteronomio 5:22. Dios les habló cara a cara desde la nube. En otras palabras, había una revelación de su rostro en la nube. Pero no estuvo dispuesto a mostrarle a Israel ninguna forma debido a su inclinación a la idolatría, que les hubiera llevado a crear una imagen para representar su figura. Hoy caemos en las mismas trampas cuando queremos crear fórmulas para representar revelaciones del reino. La gente está comúnmente tentada a buscar atajos que le permitan disfrutar de los beneficios del reino, mas el fruto de eso son Ismaeles en vez de Isaacs, imitaciones de lo real. De cualquier forma, como ya mencioné, Dios sí le permitió a Moisés ver su forma. Él podía confiarle a Moisés ese nivel de revelación porque su corazón había sido probado. En su misericordia, Dios nos da el nivel de revelación que nuestro carácter está preparado para tratar. Al mismo tiempo, continúa revelándose a sí mismo para exponer nuestro carácter e invitarnos a conocer más de él. Vemos esto en el fascinante encuentro que a continuación nos ofrece Juan 12. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Juan 12, del 27 al 30. De la enfermedad por muchos años. Canijo. Ahí no era. Este encuentro revela la primera respuesta de la gente a la presencia manifiesta y a la voz de Dios. Algunos que escucharon aquella voz pensaron que era un trueno. En otras palabras, clasificaron la experiencia como un fenómeno natural. Otros creyeron que un ángel le había hablado a Jesús. Esas personas reconocieron que algo espiritual o sobrenatural estaba sucediendo, pero no creían que era para ellas. Jesús, por otra parte, escuchó la voz claramente y supo que era para ellos. Él tenía el corazón de papá, lo cual lo capacitaba no solo para percibir la voz de su padre, sino también para reconocer el propósito tras ella, comunicar su deseo a su pueblo. El padre habló para dar a conocer algo a todo aquel que pudiera escuchar, pero al hacerlo dejó expuesto el nivel real de percepción que todos los que encontraban en el lugar poseían. Todos pueden percibirlo. Por medio de Cristo, Dios hizo posible que toda persona viera el reino. Nuestra experiencia de conversión nos da acceso a ese dominio, como le explicó Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. De cualquier modo, es nuestra responsabilidad desarrollar esa capacidad, adiestrar nuestros sentidos para que puedan percibir a Dios, por medio de la renovación de nuestra mente y alimentar los efectos de nuestro corazón con la verdad. De otra manera, no tendremos un paradigma interno que nos mantenga en sintonía con ella en medio de las actitudes culturales que prevalecen a nuestro alrededor. En el mundo occidental, esto representa un desafío, porque vivimos en una cultura que ha abrazado una cosmovisión que es en su totalidad prácticamente materialista. Esta cosmovisión desecha nuestra realidad espiritual y le da al ámbito material y físico la definición de realidad. Cuando un materialista se enfrenta a las cosas espirituales no tiene una caja en donde ponerlas, o se ve obligado a ignorarlas por completo o a explicarlas por medios naturales, como aquellos que dijeron que la voz de Dios era simplemente un trueno. Por desdicha, este paradigma es el que influencia a muchos creyentes, dejando inválida su habilidad de percibir y entender la verdad acerca de las Escrituras, las dimensiones espirituales de nuestra vida y mucho menos los encuentros sobrenaturales con Dios. El conflicto entre la cosmovisión materialista y la bíblica puede apreciarse en la incapacidad o el rechazo de algunos doctores occidentales para reconocer que sus pacientes pueden haber sido sanados por un milagro de Dios. Sabemos de mucha gente que ha ido a sus doctores después de haber sido sanados para someterse a un examen que muestre que ya no se encuentran en la misma condición. A pesar de que esos doctores conocían mejor que nadie la condición en la que la persona se encontraba y de que ellos mismos administraron el examen.
Comúnmente escuchamos que muchos de ellos insisten en que el problema se encuentra en remisión o está oculto, en lugar de reconocer que la persona fue sanada. Piensan de esa manera porque es imposible que el SIDA o la hepatitis C simplemente desaparezcan. Más bien, debe ser que se están escondiendo en su campo. Eso es ser realista. Pero su realismo ignora una realidad superior, la realidad del reino de Dios. Existen personas que no han presentado evidencia de la enfermedad por muchos años, cuyos archivos médicos todavía declaran que la tienen, simplemente porque el doctor no está dispuesto o es incapaz de reconocer que la persona ha sido milagrosamente sanada. Sin ese elemento en su pensamiento, constantemente estarán luchando en contra del reconocimiento de que Dios actúa a favor de la humanidad. Gracias a Dios hay un número creciente de doctores que no solo reconocen los milagros, sino que también de manera personal oran por sus pacientes para que puedan experimentar el que tanto necesitan. Uno de nuestros propios doctores de la iglesia Betel estaba trabajando con otro médico y con varias enfermeras con un paciente que se encontraba en una crisis. Cuando el paciente empezó a manifestar un demonio, los otros no sabían qué hacer. Nuestro doctor se inclinó hacia la persona y silenciosamente ató al demonio y le ordenó irse. El demonio lo hizo y la persona en la camilla se quedó llena de paz. Las demás personas en la habitación se quedaron pasmadas ante la manifestación del demonio y la facilidad con la que el nombre de Jesús resolvió el problema. Ahora saben que existe un mundo espiritual y saben a quién llamar cuando los demonios se manifiestan. También saben que hay otra influencia en la vida de las personas además del cuerpo físico y del alma, mente, voluntad y emociones. Lo que debemos entender de manera suprema es que cada vez que somos expuestos a lo milagroso, los hechos divinos, somos responsables, es decir, el poder demanda de nosotros una respuesta, y nuestras respuestas, ya sean de fe o de incredulidad, dan forma a lo que somos. La incredulidad nos endurece con Dios, mientras que la fe nos hace estar más vivos para Dios, más capaces de reconocerle y percibirle. ¿Cómo posicionarnos para un encuentro? La conclusión de Jacob en su primer encuentro con Dios es admirable. Después de despertar de un sueño en el cual había visto una escalera que unía a la tierra con el cielo, con ángeles que subían y bajaban de ella, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Es posible estar al lado de Dios y no saberlo. Comúnmente veo esta verdad desplegada en la vida. Nunca deja de sorprenderme que en una misma reunión una persona pueda estar experimentando un toque poderoso de parte del Señor y a la vez la que está junto a ella se está preguntando cuándo se acabará el culto para poder irse a comer. Hay dos cosas que debemos aprender de esto. Lo primero es que es posible ponernos a nosotros mismos en la posición de un encuentro con Dios aprendiendo a reconocer las señales de su presencia. No solo como la experimentamos, sino también como otros la experimentan. Mi perro de casa está adiestrado para honrar el punto de los otros perros con los que está cazando. Eso quiere decir que apunta aun cuando no haya percibido todavía el aroma de su presa. Él asume la misma postura para darme la señal de que ha encontrado algo. Adopta la misma postura que los otros perros. Como resultado, al fin logra percibir el mismo olor que los otros. Del mismo modo, cuando reconocemos que otros a nuestro alrededor se están conectando con la presencia de Dios, aun cuando nosotros mismos todavía no estemos conscientes de ello, nos disponemos a estar alertas al reconocimiento de su presencia basándonos en la experiencia de los demás. Los discípulos aprendieron una lección desafiante en Marcos 16:14 con respecto a eso. Jesús les reprochó por qué no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Aprender a creer en Dios a través de la experiencia de otra persona es una de las lecciones más difíciles y, sin embargo, una de las más importantes de la vida. Debido a que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, se nos requiere que reconozcamos cuando alguien nos está diciendo la verdad aunque no entendamos. La segunda cosa que debemos entender es que cuando Dios levanta el velo de nuestros sentidos para que podamos percibir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, no somos espectadores que se han tropezado con algo que no tiene nada que ver con nosotros. Dios está comunicando con nosotros al permitirnos ver lo que Él ve, para así invitarnos a conocerlo y a participar con Él en lo que está haciendo. Es un error pensar que solo ciertas personas con dones únicos pueden escuchar o ver a Dios. Sí creo que esto es solo para otras personas, me estoy descalificando, pues reconozco que no soy nada especial. Al hacer esto, estoy renunciando a una fe activa. Uno de los gestos esenciales de la fe es creer con la expectativa de que el Dios que dijo que sus ovejas oyen su voz y que entregó su vida para restaurar una relación con cada uno de nosotros, quiere comunicarse con nosotros
Esa fe nos conduce a inclinarnos hacia su voz y a aprender a decir como el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es significativo ver que tan pronto aprendió a tener esa postura, obtuvo acceso a la gran revelación a la que Dios lo estaba invitando. Ver que tan pronto aprendió a tener esta postura, obtuvo acceso a la gran revelación a la que Dios lo estaba invitando. Él está buscando a aquellos en quienes puede confiar. Dios ha combinado la búsqueda suprema con la promesa del derramamiento del Espíritu porque desea revestir con la misma unción que estuvo sobre su Hijo a aquellos que tienen el mismo anhelo que Jesús tuvo por el rostro de Dios. Solamente a aquellos con su sensibilidad les puede confiar el uso de su poder para lograr su propósito, representarse a sí mismo en toda su gloria y su bondad. Este es nuestro desafío y nuestro destino.